Buenas, hoy vamos a ver el equipo de oxiacetileno, una introducción a lo que es el equipo, cómo se ensambla y el inicio de cómo se utiliza. Primeramente requerimos conocer el equipo de protección personal al momento de trabajar con el equipo oxiacetilénico. Primeramente las gafas de soldador son similares a estas. Estas gafas son tintadas, son oscuras. Sin embargo, no son muy opacas como en el caso de la soldadura eléctrica. Estas gafas se pueden utilizar con tranquilidad y se puede ver claramente a través de ellas. Además, tienen un acrílico transparente en el caso que se quiera realizar algún otro trabajo que no sea soldadura. Los guantes de cuero. Los guantes de cuero son importantes en la mano de apoyo. En general, entonces una mano iría en el soplete y la otra sería una mano que utilizaríamos para apoyarnos. Y la mano que va al soplete a veces resulta incómodo al momento de utilizar un guante. Entonces es normal dejar esa mano descubierta. Un mandil de cuero, es importante proteger toda la zona del pecho. En este proceso se libera viruta caliente, entonces es mejor proteger la zona del pecho en caso de alguna viruta que salte. Los zapatos de seguridad. En el caso del corte es bastante importante utilizar zapatos de seguridad, ya que toda la viruta caliente y la escoria resulta ser expulsada hacia el suelo, y de no tener un zapato apropiado, todo este material que está siendo expulsado puede dañar el calzado e incluso llegar a dañar el pie. El equipo oxiacetilénico utiliza una combinación de oxígeno y acetileno para producir la llama de trabajo. Es un equipo bastante versátil, ya que tiene varias aplicaciones y no es solo soldadura. Esencialmente son 4 aplicaciones: soldadura blanda y soldadura fuerte. Tenemos estos dos tipos de soldadura, la blanda y la fuerte, cuya diferencia está en que la soldadura blanda no funde el material base. En la soldadura fuerte se llega a fundir el material base, y en ocasiones el material de aporte en soldadura fuerte es opcional. En la soldadura blanda siempre requiere material de aporte. Otra aplicación del equipo oxiacetilénico es el tratamiento térmico y el corte de piezas. El equipo oxiacetilénico en forma esquemática se ve como en esta imagen. En dirección al flujo de gas se compone por un par de tanques, un par de cilindros, uno de oxígeno y otro de acetileno. Pasa a los manorreductores, luego llega a unas mangueras que transportan el gas hasta el maneral, un sistema antirretroceso. Este es bastante importante, protege el sistema. Bueno, el maneral, que incluye un par de válvulas para regular el flujo, y luego llega la boquilla. Entonces, en los tanques, siempre en todo tanque vamos a tener una válvula de seguridad y otra válvula para abrir o cerrar el tanque. Como ven, el equipo tiene sus diferencias. Eh, Físicamente cuenta con dos colores: el tanque de oxígeno viene en verde y el tanque de acetileno en rojo. Tienen otras diferencias, que
Eh, el tanque de acetileno tiene estas soldaduras. El tanque de acetileno está fabricado por partes y el tanque de oxígeno es una sola pieza. Esto es debido a que el tanque de oxígeno y en general todo el sistema de oxígeno del equipo oxoacetilénico trabaja con presiones mayores. Entonces el tanque debe ser más resistente en el caso del oxígeno. Internamente también tiene sus diferencias. El tanque de oxígeno pues en su interior es hueco y lo único que contiene es el gas. El tanque de acetileno en su interior tiene un relleno poroso y también está cargado de líquido. El líquido es acetona. Sin embargo, lo que nosotros utilizamos es el acetileno, el vapor que produce el líquido. Es importante no almacenar estos tanques en posición horizontal, no recostar los tanques, ya que puede presentar pérdida de líquido, entonces sería un gran gasto en el material de trabajo. También al almacenar, no podemos almacenar el oxígeno junto con el acetileno. Debemos tener almacenes apartes para tanques de oxígeno y para tanques de acetileno. En campo, estos tanques se ven similares a esta foto. Observen que el código de colores a veces cambia. No es que siempre el tanque verde es el tanque de oxígeno. En este caso el tanque de oxígeno está pintado en naranja en la parte cilíndrica y el tanque de acetileno viene en color naranja también. Sin embargo, por el tamaño podemos definir que el tanque pequeño es el de acetileno y el tanque más grande de oxígeno. Llegamos a los manorreductores. Los manorreductores regulan la presión de salida de los tanques. Aquí es donde regulo la presión de trabajo a través de esta perilla. Si yo giro toda mi perilla hacia en sentido antihorario, yo estoy cerrando el paso. Si yo lo giro en sentido horario, estoy abriendo el paso. Entre ambos manorreductores tenemos diferencias. Primero observen el tipo de conector. En el caso del acetileno tenemos un conector macho y en el oxígeno tenemos un conector hembra. Esta pieza marcada es un nipple. Esta no es parte del manorreductor. Aquí lo que tenemos es una rosca. En ambos casos lo que tenemos es una rosca. También en cuanto a las presiones, el equipo de acetileno es un equipo preparado para trabajar con presiones menores. Observen que en el caso de este manómetro, el manómetro de trabajo, tenemos una presión máxima de 30 y en el caso del oxígeno tenemos una presión máxima de 200. Es importante destacar que la junta que se realiza al tanque es esta, y a partir de esta junta definimos que el manómetro que está más cerca de la junta me mide la presión interna del tanque. Este manómetro me mide la presión interna del tanque. El manómetro que está más cerca a la salida me mide la presión de salida del tanque, la que yo regulo con el manorreductor. Y tenemos otra diferencia que es esencial en el equipo de acetileno, que es esta pequeña ranura en todas las tuercas de acetileno, que me indica que el roscado se realiza en sentido antihorario. Es una rosca de izquierda. Todo el equipo de acetileno cuenta con este sistema de roscado hacia izquierda y el equipo de oxígeno es en el sentido convencional.
Todas las roscas son roscas de derecha. Entonces todas estas diferencias son para evitar instalar un aditamento de acetileno en el lado de oxígeno. Recuerden que el oxígeno trabaja a presiones mayores, entonces instalar un equipo de acetileno en el lado de oxígeno puede dañar el equipo directamente. Entonces se toman todas las medidas para prevenir la instalación incorrecta del equipo. Luego llegamos a las mangueras. Las mangueras transportan el gas desde los tanques hasta el maneral. Entre las mangueras tenemos dos tipos, que es este en el que el conector viene integrado a la manguera, y el otro tipo de mangueras que es solo la manguera con una abrazadera en los extremos. Ese tipo de mangueras es las que conectamos a estos nipples. El procedimiento sería introducir la manguera hasta este punto y luego socar la abrazadera. En el caso de la otra manguera con el conector integrado, no requerimos el uso de nipples, solo conectamos directamente a la rosca. Observen que siempre tenemos roscas izquierdas para el equipo de acetileno. El sistema antirretroceso, su función es darle dirección al gas. Estas pequeñas válvulas permiten el paso solo en una dirección, funcionan como válvulas check. Y lo más importante, que previenen el retroceso de llama en el soplete. Eso es importante, ya que el soplete está demasiado caliente y el gas que está interno en el soplete empieza a quemarse. Entonces, en ese caso, esta válvula protege que si se llega a suceder eso, la llama no continúe a través de la manguera y llegue hasta los tanques. Siempre tenemos la diferencia para los tipos de mangueras. Tenemos estos nipples donde conectamos la manguera sin conector, y estas roscas donde roscamos los conectores para las mangueras con conectores integrados. Y siempre tenemos la diferencia entre un equipo para oxígeno y uno para acetileno, contando siempre con la diferencia de la dirección de roscado. Observen, las tuercas siguen con la ranura en el lado de acetileno. Llegamos al maneral. Esta es la sección desde donde se sostiene el soplete. Cuenta con un par de válvulas, una válvula de oxígeno y otra válvula de acetileno. Me marca cuál válvula es de qué gas. Observen, aquí tenemos el código de colores, una válvula roja y la otra marcada con un punto verde. Entre el maneral y la antorcha, la boquilla, tenemos la mezcladora. En la mezcladora es hasta este punto donde los gases se combinan. Todo antes de la mezcladora son sistemas diferentes entre oxígeno y acetileno, son conductos diferentes para ambos gases. Es hasta en la mezcladora que los gases se combinan. Luego llegamos a la boquilla. En este caso tenemos boquillas para soldadura. Son unas boquillas algo pequeñas en la que la punta cuenta con una sola perforación. La punta es de un solo orificio. Y tenemos dos tipos de boquillas, donde son boquillas sólidas.
o este tipo de boquillas en que solo la parte de la boquilla puede cambiarse. Es común que estas boquillas lleguen a obstruirse, entonces tenemos un juego de limas, son unas limas pequeñas que introducimos en la punta de las boquillas, en el orificio, para poder limpiar cualquier obstrucción. Sin embargo, el realizar este tipo de mantenimiento al final termina dañando la boquilla. Una vez que el orificio fue demasiado tratado con la lima, expandimos demasiado el orificio y el soplete ya empieza a producir una llama irregular. Entonces, cuando eso sucede, ya es hora de cambiar la boquilla. También la boquilla viene clasificada por una numeración en donde el fabricante también me definiría la cantidad de gases que consume esa boquilla y también la capacidad de materiales a soldar. Con capacidad me refiero a espesor. La boquilla es la que me define la capacidad del equipo. Luego tenemos aquí una boquilla para calentar, para tratamiento térmico. El equipo, cuando lo adaptamos para cualquiera de sus funciones, no va a cambiar. Toda la parte hasta el maneral sigue siendo la misma para cualquier función. Lo único que cambia es la mezcladora y la boquilla. En el caso de la boquilla para calentar, cuenta con una sección de orificios, ya no es un solo orificio. Entonces, estas boquillas me permiten esparcir un poco mejor la llama, tener una sección para calentar más grande que al utilizar una boquilla de soldadura. Y llegamos al otro tipo de boquilla, que es la boquilla para corte. En el caso de la boquilla para corte, el equipo va a incluir una palanca de liberación de oxígeno, una válvula para regular oxígeno, y esto en la punta es la mezcladora. Aparte de este equipo, se le añade la boquilla. La boquilla se añade en la punta de la mezcladora y tenemos dos tipos de boquillas. Las boquillas de bloque, que están hechas de una pieza sólida, y las boquillas ranuradas, que se componen de dos piezas. En cuanto a mantenimiento, la boquilla ranurada resulta más fácil para limpiar. En el sistema, en lo que es la mezcladora del equipo para corte, tenemos tres tubos, de los cuales dos tubos se utilizan para flujo de oxígeno. Pero tenemos una diferencia, que uno es oxígeno de corte, que va directamente hasta la boquilla. Entonces ese tubo no llega a mezclarse con ningún otro gas hasta que sale por la boquilla. Ese oxígeno de corte es liberado a través del orificio más grande de la boquilla y solo es liberado una vez que se acciona la palanca. Luego los otros dos tubos, uno de oxígeno y uno de acetileno, llegan a la mezcladora y producen la mezcla de trabajo. Adicionalmente requerimos de otro equipo para terminar el ensamble del equipo de oxiacetileno. Ocupamos una llave ajustable para poder socar las tuercas, cinta de teflón para añadir en las juntas todas las tuercas,
para prevenir fugas. Y por último ocupamos también espuma para comprobar que el equipo no tiene fugas. Entonces, en esquema el equipo se ve así, y ya en físico el equipo se vería de esta manera. En cuanto a equipos de oxacetileno, tenemos equipos grandes que se utilizan en talleres, y también contamos con unos equipos que son más pequeños y son portátiles. Sin embargo, es raro ver esta clase de equipos. Ahora vamos con el procedimiento para verificar fugas. Ya ensamblamos el equipo, entonces el siguiente paso sería verificar el caso que exista alguna fuga. Entonces, primero debemos verificar que los manorreductores no permiten el paso. Entonces vamos a aflojar los tornillos de ambos manorreductores. Una vez que ya tenemos flojos los tornillos, vamos a abrir las válvulas de los cilindros. Aquí hay una diferencia entre un tanque y el otro. El tanque de oxígeno lo podemos abrir parcialmente, y el tanque de acetileno, ese lo debemos abrir completamente. Recuerden, el equipo de oxígeno tiene una mayor presión y no requerimos una válvula completamente abierta para tener un buen flujo de oxígeno. Ahora vamos a regular la presión de trabajo. Disculpen. Entonces, en aplicación general, en caso de soldadura también, la presión con las que trabajamos son 20 psi de oxígeno y 5 psi de acetileno. Esta es la presión general con la que trabajamos el equipo de oxacetileno. Recuerden, para regularlo nos vamos a los tornillos de los manorreductores. Vamos a girar en sentido horario esta perilla, y a medida que giramos la perilla, la aguja del manómetro de salida va a ir subiendo lentamente, y así hasta llegar al punto donde nosotros lo queremos ajustar. Una vez que ya abrimos el manorreductor, ya ajustamos el manorreductor, vamos a colocar espuma en las uniones roscadas, para verificar alguna fuga. Si existe alguna fuga, entonces se verá con la espuma, y en caso de que exista, habría que verificar la junta, habría que purgar el sistema y volver a realizar la unión para estar seguros que esta vez quedó sin fugas. Entonces se debería realizar nuevamente el proceso de verificación. Si el equipo no tiene fugas, entonces podemos proceder a encenderlo. La verificación de fugas se realiza solo cuando se le realiza algún cambio al equipo o es recién ensamblado. El equipo, una vez que se ensambla, no se vuelve a desensamblar para almacenado. El equipo queda ya armado para trabajo. Entonces, en cuanto al encendido, primero debemos estar seguros que los tanques están alejados de la zona de trabajo. No podemos encender el equipo teniendo los tanques cerca de donde vamos a trabajar. Luego vamos a ajustar la proporción
para el encendido del equipo. Entonces vamos a abrir primero la válvula de oxígeno y la vamos a abrir solo un cuarto de vuelta. Luego vamos a abrir la válvula de acetileno en ese orden y la vamos a abrir media vuelta. La recomendación de un cuarto o media, realmente la idea es tener una proporción de más acetileno que oxígeno para tener una mezcla que no cueste encenderla. Una vez que ya regulamos la proporción, ya regulamos el flujo, entonces solo restaría acercar el chispero, producir la chispa y con eso debería encender el soplete. En el caso del corte cambia un poco el procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer, ajustamos las presiones de trabajo y nos vamos a la válvula del maneral. La válvula de oxígeno la vamos a abrir completamente. Entonces, ahora el flujo de oxígeno lo vamos a regular desde esta válvula de arriba. Esta será la nueva válvula que regula el oxígeno. Y en cuanto al acetileno, el flujo de acetileno siempre se regula en el maneral. Entonces volvemos a ajustar la proporción. Abrimos oxígeno un poco, abrimos la válvula de acetileno un poco más de lo que abrimos oxígeno. Y con eso podemos encender el soplete. Ahora, en cuanto a la boquilla, hay ciertas recomendaciones. Primero, la posición. El chispero no se puede colocar directamente de frente a la boquilla, o incluso meter un poco la boquilla del soplete en esta chapa. No es recomendable hacer eso debido a que toda la chapa se llena de la mezcla. Entonces una vez que queremos encenderlo, produce una pequeña explosión y eso puede dañar el chispero o dañar la boquilla del soplete. Entonces, para colocar el chispero se hace al lado de la boquilla, no de frente sino al lado de la boquilla, y ahí es donde se produce la chispa para encender el soplete. Luego, la presión. El chispero, para producir la chispa, se aprieta como que fuera tenaza. Sin embargo, también se le realiza una fuerza, un pequeño empuje a la pata móvil del chispero. Esto para producir una chispa más grande y resulte más fácil encenderlo. Al solo presionar, al solo apretar el chispero, produce una chispa, pero es muy pequeña. Entonces se debe apretar y luego presionar el chispero. Luego, en cuanto al encendido, está la recomendación de mezcla. Siempre se debe utilizar una mezcla para encender el equipo de oxacetileno. Ya en campo habrá algún soldador que les diga que el equipo resulta ser más fácil encenderlo cuando se utiliza solo acetileno. Y la verdad es que sí, resulta más fácil, pero la llama que se produce solo combustible, solo acetileno, es una llama bastante cargada de hollín. Y esto es algo no deseado al momento de trabajar. Entonces, utilizando mezcla, nos evitamos encender el equipo con esa llama. Y llegamos a lo que es la regulación de la llama. Tenemos tres tipos de llamas de trabajo que se van dando según la regulación del flujo de oxígeno o de acetileno. Primero, la llama carburante.
Es una llama con una proporción mayor de acetileno. Esta primer parte de la llama se le conoce como dardo y el resto son plumas. Entonces tenemos una pluma exterior y una pluma intermedia y en la punta del dardo, en la punta de la boquilla. Luego llegamos a la llama neutra. La idea entre carburante o neutra sería hacer que la pluma intermedia coincida con el dardo. En teoría, una llama neutra cuenta con un flujo igual de oxígeno y acetileno, una proporción 50-50. Y por último, la llama oxidante, que cuenta con más oxígeno que acetileno. La mayor diferencia en una llama oxidante es que una llama oxidante silba, produce un pequeño silbido cuando se trabaja con una llama oxidante. Bueno, en nuestro caso que estamos trabajando con imágenes, todo un sistema virtual, resulta que no se puede ver mucho las diferencias entre una llama y otra. Esto realmente son detalles que se ven mejores en persona al momento de trabajar con un sistema de oxiacetileno. Entonces lo que les queda es conocer esto en teoría, conocer que existen tres llamas y las llamas, cada una de esas llamas tiene una aplicación específica y las pequeñas diferencias entre una y otra. Recuerden, llama carburante más acetileno que oxígeno, llama neutra, proporciones iguales, y llama oxidante más oxígeno que acetileno. Y la llama oxidante produce un pequeño sonido cuando se regula. Entonces eso sería todo por la parte de introducción al sistema de oxiacetileno.